de, de tener muchas dificultades en ciertas cosas para la música. Era tanta la pasión que tenía desde ese entonces y que ahora pienso que es mayor, ¿sí? que a mí no me importaba lo que se viniera. Mi nombre es Gustavo Parra, soy compositor, director de orquesta y docente en este momento de la Universidad Nacional de Colombia. La pasión por la música existió desde que yo era muy pequeñito, desde que me llevaron por primera vez de regalo, mi padre me llevó un par de discos, yo tenía 5 años, y me llevó un disco de Leodán que se llamaba Por un Caminito y un disco en 33 revoluciones. Giraba 33 pero tenía el tamaño del 45. De Todas las chicas me gustan de Rafael. Y a mí me parecía que era tan increíble lo que sonaba que yo soñaba con ser cantante. Y ahí se me pegó. No sé por qué, en mi casa no había tradición de músicos. Y yo desarrollé una afición enorme. Después conocí a Sandro, digamos, a través de la televisión, de verlo cantar. Y a mí eso me impactó muchísimo. Y fue tanta la pasión que yo desarrollé, no obstante no había podido empezar a estudiar música cuando era niño, no tuve la oportunidad por muchos viajes con mi familia, y yo empecé a estudiar muy viejo música, a los 18 años. Y yo sabía que tenía una carrera contra reloj, al menos eso me lo impuse yo en mi cabeza. Y era tal el deseo que no importaba todos los obstáculos que tuviera. Se fijó tanto en mi cabeza que a pesar, creo yo, en muchos casos de todas las dificultades, como digo yo, de tener manos de papicultor, de tener muchas dificultades en ciertas cosas para la música, era tanta la pasión que tenía desde ese entonces y que ahora pienso que es mayor, ¿sí? que a mí no me importaba lo que se viniera. Pues para mí fue muy difícil, ¿sí? Yo sentía que tenía muchísimas dificultades para aprender o para entender al menos de la manera en que se me explicaba. Y eso generó obviamente una rebeldía enorme desde que era pequeño y colisioné siempre con el sistema educativo. Eso primero fue en el colegio. Después eso se llevó como una extensión a la universidad cuando fui estudiante de música en la Universidad Nacional, en donde encontré que no tanto lo que se enseñaba, ¿sí?, sino la manera en que se enseñaba, la manera en que se trataba a la gente, la manera en que se afectaba la autoestima de las personas, me pareció siempre absurda. Eso me llevó a ser muy radical también en mis posturas frente a la forma de enseñar en la universidad. También sentía una dificultad enorme para aprender, al punto que llegué a pensar que yo era bastante retrasado. Allí tuve la fortuna de encontrar algunas personas, muy poquitas, que realmente me enfocaron, me ayudaron a aclarar ciertas ideas, y una persona en especial que fue mi profesor, Gustavo Yepes, que fue para mí pues mi mentor y fue la persona que creyó en mí. Él era un hombre muy bondadoso, muy generoso, muy respetuoso del otro. Él valoraba lo que uno hacía, aunque tuviera errores. Te decía los errores y te decía técnicamente cómo resolverlos. Pero él tenía muy buen humor también. En las clases, digo, lo tiene porque está vivo afortunadamente, pero digo, en clase él tenía un humor muy particular, un tipo tremendamente culto. Y te trataba como un igual. No había esa distancia que existía con otros profesores. Era un hombre cercano, era un hombre cálido, generoso, que te apoyaba.
Y hacia el final de mi periodo en Batuta, después de casi 11 años, pues hubo una serie de circunstancias muy complicadas y muy complejas con uno de los gobiernos de turno y, que terminaron pues en incursiones a mi casa y un poco de persecución y un capítulo bastante complicado. Y fue allí que de alguna manera la universidad, que había sido en un pedazo, digamos, yo la veo como mi madre, pero también había sido mi verdugo, y yo había roto mi cartón un poco en protesta contra eso. Me acoge, me respalda, me protege, y es la Universidad Nacional la que se vuelve un poco mi exilio. Cuando uno es joven y la vanidad está muy pegada a uno, como un comportamiento típicamente humano, como todos nosotros, yo pienso que uno siente muchísimas cosas por sus colegas o por sus contemporáneos. Siente envidia, siente celos, siente la competencia, etcétera, etcétera. Yo pienso que cada vez, en la medida que he ido pasando el tiempo y con todas estas cosas de la vida, cada vez soy un poco más libre, siento. ¿Libre en qué sentido? Desde hace muchos años me pareció que era más interesante cambiar la envidia por la admiración. Entonces, en vez de sentir envidia de alguien, trato de sentir admiración. Eso es un poco lo que me despierta de esa persona. Y yo creo que eso finalmente he terminado yo repitiéndolo, replicándolo. Muchas veces de manera inconsciente y muchas veces de manera consciente. Porque también fue una manera yo le llamo vengar mi pasado. ¿Sí? Todas esas dificultades, todas esas cosas que yo critiqué y que vi en muchos de mis profesores, me hicieron tomar la decisión que yo nunca iba a parecerme a ellos y que tenía que acoger a la gente como alguna persona me acogió.